Con actos durante todo el mes de marzo, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ourense se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Un ciclo de películas con temática de igualdad, talleres y conferencias completan el programa de actividades que tendrá su día principal con la entrega del premio Clara Campoamor el próximo día 12 en el Sesteira, al Centro de Orientación Familiar que puso en marcha el doctor José Luis Doval por su labor a lo largo de los años. Una propuesta que obtuvo la unanimidad de los tres grupos políticos. La concejala de Igualdad, Marta Rivas, recordaba esta mañana durante la presentación de los actos la importancia de la celebración del 8 de marzo. É un dos días claves para a realización de actividades para dignificar o ámbito da muller na sociedade, para tratar a transversalidade nos aspectos sociais na vida da muller e para aplicar realmente as políticas de igualdade entre homes e mulleres, que é o fundamental, o destino da nosa concellería. Personal voluntario y trabajadores de Cruz Vermella salieron hoy a la calle del Paseo para montar un stand informativo y realizar una performance en la que participaron una decena de personas cubiertas completamente de tela negra, simbolizando la invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia y representando a relevantes personajes históricos femeninos. Además de esta performance, otras personas de la agrupación repartieron material de sensibilización a los ourensanos. Esta acción se encuadra dentro de la campaña nacional de la Cruz Vermella Xuventude, que tiene como eslogan: "As mulleres tamén construímos o mundo".